Radio Sucesos 101.7 FM presenta Generación Responsable, con la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender las tendencias del management y los retos frente a las nuevas generaciones en el mundo digital, la sostenibilidad y la transición energética como motores de la economía y la sociedad. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Generación Responsable. Hoy es un programa muy especial, único y cercano, lleno de humanidad. Desde Paraguay nos acompaña el expresidente del Ecuador, Lenín Moreno Garcés. Este no será un espacio de política tradicional, será una conversación auténtica sobre el hombre detrás del cargo más importante del país, sus reflexiones y una mirada hacia el pasado, presente y futuro. Vamos a explorar sus logros, sus momentos difíciles, pero también las decisiones que definieron su vida y su legado. Queremos llegar a ustedes con sinceridad y profundidad. No se muevan de este programa que será inolvidable. Es un honor para mí presentarles al presidente Lenín Moreno, quien se conecta con nosotros desde Paraguay. Más allá de su título de expresidente, hoy queremos descubrir al ser humano, al esposo, padre y líder que marcó una etapa trascendental en nuestra historia reciente. Bienvenido, presidente, ¿cómo está? Muy gentil, Santiago, gracias. Un abrazo cariñoso para todos los ecuatorianos. Presidente, primero que nada, cuénteme cómo está, qué tal su vida, cómo está todo por Paraguay, cómo es su día a día actualmente. Bueno, en la actualidad, pues como tú conoces, yo soy el comisionado del secretario general de la OEA para el tema de discapacidad y estoy asesorando a las instituciones que trabajan por y para las discapacidades, al gobierno en varios temas y, por supuesto, a las instituciones que están vinculadas al tema de la discapacidad. ¿Cómo ha sido la transición de la vida política activa a la transición de la vida post-presidente? Qué tal es vivir esa transición y cómo se siente? Bueno, yo realmente he estado un tanto alejado del tema político. Sin embargo, como tú conoces, en los últimos meses del año 21, fui invitado por la Universidad de la Florida a dar clases de liderazgo político. Y estuve allí hasta que recibí la gentil invitación del presidente de Paraguay de venir a trabajar acá en el tema de la discapacidad, como comisionado del secretario general de la OEA. Y desde allí estoy acá, estamos únicamente mi esposa y yo. Eventualmente recibimos la visita de mis hijas y de mis nietos, que son, como tú sabes, a esta edad ya la más inmensa alegría. Sí, que son hasta trillizos, ¿no? Sí, mi segunda hija tiene trillizos, mi primera hija tiene dos niños varones y mi tercera hija, que vive en Holanda, en Haarlem, pues ella tuvo antes de ayer una segunda hijita eh, Felicitaciones. que nos llenó de alegría, pues que venga al mundo. Cada niño que nace es una nueva esperanza y sobre todo creo que Dios pensará que es una nueva oportunidad que le da al mundo de componer las cosas. Precisamente en esa nueva esperanza y la oportunidad, ¿qué significa la felicidad para usted hoy en día? Bueno, la felicidad tiene varios aspectos, es multifactorial. La felicidad la compone aspectos psicológicos, aspectos biológicos inclusive, aspectos fisiológicos y sobre todo pienso aspectos espirituales. La espiritualidad es fundamental, el saberse o el haber encontrado de alguna forma una forma de interpretar, perdón, sí, una forma, perdón la redundancia, de interpretar de dónde venimos, qué somos, hacia dónde vamos, pero sobre todo cuál es la tarea que nos corresponde el momento en que transitamos en este mundo pasajero. ¿Cuál ve usted los mayores logros de su gobierno que nos definieron? Realmente fueron 4 años muy intensos, se pasó por muchísimos desafíos, entre ellas una pandemia global, pero ¿cuál ve los mayores logros de su gobierno? Bueno, Santiago, recordarás que yo también fui vicepresidente de la República y como vicepresidente de la República llevamos adelante el programa más exitoso que ha habido en América
de rescate de los derechos de las personas con discapacidad. Volvimos a poner a las personas con discapacidad en el eje de lo más importante de un gobierno y de a poco trabajamos todos los aspectos, la Procuraduría Jurídica, la dotación de ayudas técnicas, la educación, el arte, la recreación, la salud, etcétera, la educación, no sé si ya lo mencioné, etcétera, etcétera, absolutamente todo. Inclusive alcanzamos casi el pleno empleo de las personas con discapacidad, el, haciendo que se incluya dentro de las leyes la porcentualidad que le corresponde a cada empresa pública, entidad pública o empresa privada, de tener por lo menos el 4% de las personas con discapacidad, aquellas empresas que tienen más de 20 empleados. Y es que el hubiera no Y existe, pero si es que pudiera regresar en el tiempo, hubiera hecho algo diferente en el transcurso durante la vicepresidencia y la bueno, presidencia. yo creo muy difícil porque fue un trabajo bastante intenso. Escogimos bien el equipo, trabajamos de manera consciente, pero sobre todo tuvimos la ayuda de los ecuatorianos, la solidaridad de los ecuatorianos, que es bastante grande el momento en que les das una buena razón para ejercerla, y, y que acompañó permanentemente a nuestra tarea. Había centenares, miles de voluntarios que querían colaborar con nosotros. No alcanzaba para tanto, pero recuerdas tú que centenares de miles de personas desfilaban por las calles del país, eh, y las personas que tenían algún pariente, algún niño con discapacidad, pues salían con ellos a la calle a desfilar orgullosos, y muy diferente a aquellos tiempos de oscurantismo mental en lo cual las personas con discapacidad pasaban recluidas dentro de las casas, avergonzadas y avergonzando. Eso Miguel, creo que fue el mayor logro, el haber podido hacer una convocatoria a todos los espacios de la vida pública y privada para que colaboren con nosotros. Eso inclusive, recordar a Santiago, mereció que desde, desde Europa, desde el norte de Europa, se me invitara a que participe en optando para el Premio Nobel de la Paz. No lo logramos, pero para mí fue un orgullo que eso se dé también. Pero hace un momento tú me preguntabas acerca de la presidencia. Pienso que el principal logro de la presidencia que yo ejercí durante los años 17 al 21, fue el hecho de rescatar todos aquellos elementos que se habían perdido durante el periodo anterior, como son la institucionalidad, el respeto a la opinión, la libertad y la democracia. Pienso que fueron los aspectos más importantes, y por supuesto dentro de la democracia, la no reelección indefinida. Yo creo que nuestros países están bastante conscientes de lo que significa tener dictadores perpetuos, esas personas que casualmente son llamadas a volver a servir al país de manera permanente durante décadas y décadas, hasta que convierten a los pueblos en sus esclavos, y el retorno se hace bastante más difícil. Es más o menos como la frontera de sucesos en los agujeros negros, que aquello que ingresa allí a lo mejor nunca más vuelve a salir. Pienso que fueron el logro más importante en un inicio. Luego, el poner en orden las finanzas públicas. Estábamos con un déficit bastante grande y teníamos una deuda enorme, y, y claro, se hacía urgente, en primer lugar, racionalizar el gasto, y en segundo lugar, disminuir el déficit público, y lo logramos de buena manera. En octubre soportamos la arremetida feroz, fundamentalmente el correísmo, no de los indígenas. Los indígenas reclamaban por algo que ellos consideraban justo. Y digo que ellos consideraban justo porque nuestra apreciación era distinta. Nosotros estábamos eliminando un subsidio que era perverso, un subsidio que servía a los cárteles de la droga para poder producir sus estupefacientes, por una parte, que por otra parte servía para el contrabando de combustible, y en otro sentido también el favorecer a aquellas personas que tenían autos de alta gama, que no tenían por qué ser beneficiados del subsidio. Eliminamos el subsidio,
Los indígenas reclamaron, nosotros les manifestamos desde el inicio que lo que se obtenga del ahorro de, de esta eliminación del subsidio de los combustibles iba a ser entregado íntegramente a un fideicomiso, iba a ser manejado por los hermanos indígenas y poder de esa forma hacer justicia en varios aspectos, como educativo, salud, vialidad, etcétera, a los indígenas, a los sectores indígenas, a los sectores campesinos. No se aceptó esta propuesta, sin embargo, pues llegamos a un acuerdo y luego, en el momento oportuno, nosotros ejercimos el derecho de hacer una actualización de los precios de manera progresiva. Estaba funcionando bastante bien hasta que el gobierno que me sucedió decidió eliminarlo. Sí, y bueno, luego se dieron otras manifestaciones. Durante el proceso que asume el poder, que también vamos a hablar del poder como tal, porque hay muchas personas que dicen que el poder embrutece, el poder enferma, y si es que no lo saben controlar bien, se llega a lo que precisamente estaba mencionando de estos dictadores que quieren ser eternos y mantenerse ahí. ¿Cómo se dio realmente la primera ruptura con el expresidente Correa? Porque llegó con él a la presidencia y luego se da un quiebre. Usted había estado 4 años viviendo en Suiza. ¿Cuál fue el Bueno, primer punto donde se dio cuenta y dijo, esta amistad sí, no es una amistad real, realmente me traicionó o se rompió esta confianza que existía? un histórico muy corto, si me permite, Santiago. Mira, el presidente Correa, cuando unos meses antes de las elecciones, había intentado reelegirse de manera indefinida. Es por eso que acudió a la Asamblea y a la Corte Constitucional para legalizar la reelección indefinida. Los números no le daban. Tenía aproximadamente un 30% de aceptación entre la gente, entonces se dio cuenta de que no iba a ganar las elecciones. Y tampoco su alfil, que en ese tiempo era el ingeniero Jorge Glass, tenía números, inclusive unos números inferiores a los que tenía él. Y es por eso que fue desesperado a buscarme a Suiza. Yo le había manifestado y 6 meses antes, por favor, que esto quede claro, 6 meses antes había enviado una carta en la cual indiqué que no estaba de acuerdo con la forma de gobernar, que no estaba de acuerdo con las elecciones indefinidas, que necesitábamos refrescar nuestras relaciones internacionales, que no estaba de acuerdo con enfrentarnos absolutamente con todos los espacios sociales, con los indígenas, con los profesores, con las enfermeras, con los médicos, con los periodistas, con los políticos, etcétera. Prácticamente el presidente se había enfrentado absolutamente a todos ellos y que no estaba de acuerdo con ellos. Yo lo escribí y el presidente Correa estuvo de acuerdo. El momento en que me visitó, yo le dije, Rafael, tú sabes perfectamente de que yo no estoy de acuerdo con tu forma de gobernar. No estoy de acuerdo con esos, dejar que se exacerben los temperamentos. Yo soy una persona calmada. Yo soy una persona que me gusta razonar, que me gusta dialogar, que no me gusta confrontar, que me gusta llegar a acuerdos mínimos, a consensos, que, productos del diálogo. Entonces me dijo, Lenín, tú vas a ser el presidente. Con estas palabras, Santiago. Lenín, tú vas a ser el presidente y yo voy a irme a vivir en Bélgica, desde donde voy únicamente a atender a mi familia, a la cual le he descuidado ya durante 10 años. Pareció muy loable, muy entendible, muy afectuoso su planteamiento y en ese momento decidí aceptar la candidatura porque estaba consciente de que algún momento íbamos, junto con los ecuatorianos, a transformar ese programa, ese gobierno de autoritarismo en un gobierno responsable, en un gobierno democrático y un gobierno que no piense en reelegirse indefinidamente. Y eso es lo que logramos mediante una consulta popular en la cual los ecuatorianos, entre el 65 y el 70%, votaron a favor de la consulta popular, en la cual consultábamos, entre otras cosas, la no reelección indefinida, la sanción política a las personas que hayan cometido actos de corrupción y además el eliminar ese impuesto perverso también de, de plusvalía en el cual se mermaba la posibilidad de los ecuatorianos de ir mejorando su condición económica eh, mediante la La ley del adquisición de una,
de una propiedad, de una casa mejor que la que puedan tener. Es de mejorando su situación de vida. Esto lastimosamente no, el presidente no estuvo de acuerdo, inclusive confrontó conmigo por todos los medios en esa consulta popular y lo derrotamos. Fue la primera derrota que el pueblo le infligió a Rafael Correa Delgado. Fue la primera derrota Y a su forma durante la autoritaria, consulta, sí, en la la consulta de consulta popular. 2018. Y luego, pues, ha ido perdiendo sucesivamente consultas y elecciones, como pasó cuando ganó las elecciones Guillermo Lasso. A pesar de que ellos utilizaron la bandera y el eslogan de Lasso es Moreno, pues parece que al presidente electo Lasso le, le ayudó más bien el hecho de que se identifique con mi gobierno, porque a la final Lasso es Moreno, Le pero subió ganó unos Lasso. puntos. Así es. Y luego, pues, este momento tenemos un presidente que lastimosamente es producto de poner ejecución, en acción la muerte cruzada. Y digo que lastimosamente porque al presidente vencedor de las elecciones apenas se le permite gobernar durante un año y ante la posibilidad real de ser nuevamente candidato, pues entonces tenemos un candidato electo, un presidente electo que a su vez inicia una campaña política, lo cual yo pienso que no mejora sustancialmente la capacidad de llevar adelante un buen programa de gobierno. Además, un Sí, año, tú no, no entenderás, alcanza, Santiago, un año no es se un periodo alcanza a muy hacer corto, cambios. no se alcanza a hacer nada. Yo entiendo y veo en el presidente mucho dinamismo, mucho empeño en tratar de sacar adelante muchos proyectos, un poco atropelladamente, un poco al apuro, seleccionando jóvenes, lo cual enriquece sin duda alguna la democracia, pero no creo que solamente los jóvenes puedan hacer un gobierno. Hay que poner personas con experiencia que puedan aportar eh, no solamente el conocimiento y el dinamismo, sino además el haber experimentado situaciones reales. Y Y desde eso no, remando lastimosamente hacia el no mismo se ha lado. hecho. Perdón. Desde la experiencia e ir remando juntos hacia un mismo rumbo. Una de sus eslogans que a mí me gustaba era el gobierno de todos, que es importante esa verdadera Así es. a las El, ideas. A mí me gustaría tener un poco de dinero para poder hacer un video en el cual relevemos todo lo que se hizo durante nuestro gobierno, porque eso de que no se hizo obra es una falacia. Bueno, Lo ahora que pasa es, lo que acusa, pasa es que no, nunca me ha gustado la propaganda ni la exposición excesiva, durante su gobierno, por ejemplo, no tuvimos crisis energética, ni ¿no? funcionamiento de luz. Todo lo planificamos adecuadamente. Creo que tuve ministros que estaban capacitados para cada una de las áreas. Yo recordaba ese, esa frase del presidente John F. Kennedy que manifestaba que un hombre inteligente selecciona para ayudarlo, para colaborar con él, a gente más inteligente que él. Y eso es lo que hice, gente más inteligente que yo en cada una de las áreas que les correspondían actuar. Si tuviera que elegir un presidente, el presidente que más le gusta desde el regreso a la democracia es de 1979, en lo personal, ¿cuál es el presidente favorito de Lenín Moreno? Cada presidente tiene aspectos, yo preferiría no elegir, más bien dicho, no seleccionar de la cantidad de presidentes. A lo mejor cada uno tenía sus aspectos negativos y positivos, como todos los seres humanos. Estamos, estamos más o menos compuestos de un yin y un yang, como dice la filosofía oriental. O sea, tenemos aspectos positivos y aspectos negativos. En nuestro gobierno, creo que entre los aspectos positivos fue el respeto. El respeto a la libertad de expresión, por ejemplo. Jamás en la vida yo confronté con ningún periodista. Jamás en la vida confronté con nadie que pertenezca a un sector social. No los confronté. Únicamente dialogábamos y tratábamos de obtener el mejor resultado de un buen consenso, de un buen acuerdo. Durante su legado en la presidencia, durante su estadía,
También lo visitó al presidente, el expresidente y ahora nuevo presidente Donald Trump en Estados Unidos. ¿Qué nos puede Así decir de fue. esa experiencia en la Casa Blanca y de haberlo visitado? ¿Cómo estuvo? ¿Qué tal es él como persona? ¿Y qué le recomienda a quien sea, bueno, el nuevo presidente Bueno, asume en abril, llevar la relación con el presidente de nuestro mayor socio comercial? bueno, a ver, te comento, Santiago, que antes de visitar al presidente Trump, yo lo había conocido en unas dos ocasiones, en estas reuniones que se hacen en los meses de septiembre para la Asamblea de Naciones Unidas. Ahí lo había conocido, habíamos cruzado una que otra palabra. Francamente, yo iba preparado a encontrarme con un hombre Ujú. completamente duro. El, porque esa era la imagen que se generaba de él. Sí. Y me llevé una sorpresa muy agradable de encontrarme con una persona bastante amable, bastante cordial, bastante deseosa de colaborar con nosotros y que además tenía una relación muy afectuosa con su esposa y con sus hijos. Mi esposa acompañó inclusive a la señora Melania Trump, lo acompañó a visitar la Casa Blanca y francamente obtuvimos los mejores criterios con respecto a lo que era Donald Trump. Él suele ser bastante duro en el momento en que toma cierto tipo de decisiones, pero sin duda alguna tiene la parte humana de saber, de entender los problemas y querer colaborar con nosotros. Nos ayudó muchísimo. Obtuvimos un financiamiento de cifraba entre los 10 y los 12 mil millones de dólares, que inclusive no alcanzamos ni siquiera a utilizarlo completamente y dejamos que una buena cantidad, no sé si recuerdo, todos 3 mil millones de dólares, para que el presidente Lasso pueda ejecutarlo. Creo que no lo hizo, no sé si no lo requirió, no sé si no pudo hacerlo, pero eso es lo que ocurrió con el presidente Trump. En adelante, pues yo veo que el presidente Trump ha recuperado la confianza de los estadounidenses y me alegro mucho. Creo que desde hace rato Estados Unidos de a poco estaba perdiendo un liderazgo democrático que se había ganado y que otras tendencias de otro tipo de democracias que creen más en el centralismo, en la planificación centralizada y en centralizar la información, se van imponiendo en varios sectores, entre esos el socialismo del siglo XXI, y eso de forma particular es una filosofía en la cual yo no creo, no comparto esos postulados. Me gusta la libertad, me gusta la libertad. Sin duda hay que trabajar permanentemente en la búsqueda de la equidad, pero disfruto muchísimo de ver cómo el mundo vive la libertad. Y también hay otra cosa filosóficamente que yo sé que le gusta mucho, que es una pregunta. Voy a hacer una pregunta un poco cuántica, que para hacer esta pregunta le pregunté a ChatGPT que me ayude un poco en base también a entrevistas que ha dado. Y me dice, si tuviera la oportunidad de observar todas las posibles versiones de Ecuador en un multiverso cuántico, donde cada decisión política hubiera tomado un rumbo diferente, ¿qué versión del país elegiría como la ideal y qué decisiones habrían sido clave para llegar a ese resultado en un Ecuador ideal? Eh, ese Ecuador soñado en un posible metaverso que fuera planteado a lo mejor un poco atropelladamente en un inicio por Mark Zuckerberg de Facebook. El, eh, en ese Ecuador soñado, yo pienso no fundamentalmente en el presidente que, que debería tener el, eh, el país, sino pienso en un pueblo cómo debería ser. El pueblo debería estar acorde al presidente que quiere. Debería ser un pueblo honesto, un pueblo transparente, un pueblo proactivo, un pueblo que colabore, un pueblo que sea consciente de que es necesario no vivir únicamente para ellos, sino fundamentalmente para la sociedad y tratar de consolidar siempre de manera eh, activa la unidad familiar. Consideremos que la familia es la célula de la sociedad y de forma particular yo creo que eso ayuda. Y por otra parte, pues ese presidente que a la vez merezca el pueblo y que sea merecedor de ello. Y es un presidente que,
que respete la libertad, que respete el diálogo, que respete los consensos, que respete la institucionalidad, que respete la vida desde el mismo momento de la concepción y que, bueno, y que ejecute de manera positiva un presupuesto un tanto exiguo, que es el que se tiene en la actualidad después de periodos de despilfarro, y que ese presupuesto, pues, y que tenga un presupuesto que le ayude realmente a llevar adelante las transformaciones radicales y sustanciales que necesita el Ecuador. Como ese como esa situación soñada no es posible, pues tenemos que contentarnos con lo que tenemos. Y lo que tenemos es un pueblo que ha pasado muchos momentos difíciles, pero que tampoco colabora de manera completamente eficiente en todo. Él Sí es verdad que no manejar, cuida, perdón, sí es verdad que manejar un país como Ecuador es muy complicado y muy difícil y yo viendo algunas cosas de cerca, no desearía estar ahí en esas posiciones porque lo veo muy complejo y muy difícil. Eh, y quién te ha dicho, Santiago, que yo, y sí, yo quería estar ahí y quería volver? Yo sabía en lo que me metía perfectamente. Pero si es que a ti en algún momento te toca asumir la responsabilidad, tienes la obligación de asumirla. Tienes la obligación de asumirla para que puedas volver realidad y para que puedas desde tu óptica, desde tus capacidades, desde tus habilidades, desde tus conocimientos, puedas hacer las transformaciones que tú también debes haber soñado. pero, ¿qué es lo más difícil de ser presidente de un país tan complejo como Ecuador? Porque hay algunas veces donde usted no dijo, ya quiero cerrar el local, ya mi turno ya se acabó, ya estoy cansado, o sea, porque no se acaba. Ecuador es un país que regala problemas y regala titulares diarios. Hay un momento que como presidente y encargado de esto no quieres decir, ya cierro el kiosco y le encargo a alguien porque ya esto ya es mucho, es demasiado. Bueno, realmente lo peor que le puede ocurrir a un ser humano es enamorarse del poder. Sí. El poder debe uno tomarlo con responsabilidad del momento en que llega, ejercerlo de la mejor manera durante el tiempo que le corresponde gobernar y luego no quedarse absolutamente un día más. Ese pienso que es una forma de ejercer el poder de manera responsable. Al finalizar el periodo, siempre suelen exigir los áulicos del poder, que le hacen creer a uno, lo hacen pensar de que uno es la única solución para el país. Y es por eso que yo desde el primer momento manifesté, no voy a optar por la reelección, no quiero ser popular, quiero ser responsable. Y la Ujú. responsabilidad en el Ecuador lastimosamente acarrea el, en la óptica de los ecuatorianos el perder, el perder popularidad. Entonces uno no tiene que preocuparse de la popularidad. Menos popularidad, más responsabilidad. Creo que es el Puede requisito que día, para puede llevar un gobierno. un poco, ¿no? O sea, siendo presidente, estar en la caravana presidencial, estar con todos estos líderes mundiales, bajarse, que le pongan las cancioncitas, tener un montón de adulones alrededor y de focas que te aplauden por todo lo que haces cuando realmente no son tus amigos reales y no están ahí por un interés. ¿Se extraña eso cuando se deja esto acá? ¿Hay un síndrome de abstinencia, de extraño estar tan ocupado y con la agenda tan llena? ¿O hay que tener una relación con el poder donde se tiene mucho cuidado? El, Porque enferma. el término síndrome de abstinencia lo utilicé yo por primera vez en el país dedicado al asunto político. Y así lo entendí porque el presidente anterior, el momento en que se dio cuenta de que no iba a tener un títere al cual manejarlo a su arbitrio, pues empezó a sentir el síndrome de abstinencia. Carl Gustav Jung, tú lo identificas como el heredero de las tesis del psicoanálisis de Sigmund Freud, decía, es peligroso las dependencias que tiene el ser humano, la dependencia del alcohol, la dependencia de las drogas, la dependencia del cigarrillo Ujú. y por supuesto la dependencia de una ideología política o del poder. Y esto aquí lo que digo es que son unas dependencias ya de un amor tóxico de la pareja, que no, el amor que no te hace caso y sigue y sigue y sigue, es como
como un adicto, pero realmente cómo uno distingue quiénes son los verdaderos amigos, los amigos de toda la vida, las verdaderas personas, porque también durante el poder se viven traiciones, se viven decepciones. Hay una persona muy especial que estuvo con usted desde el principio hasta el final. Pasaron por ahí cuatro vicepresidentes, pero hay una persona que siempre estuvo ahí y fue la primera dama, su primera dama. Así es. No, Realmente esa relación tan especial por suerte la tiene, ¿no? Pero llegar a la famosa soledad del poder, donde la bulla es muy grande cuando uno está en el trono, pero también la bulla es muy fuerte cuando uno ya no sigue ahí y se escucha este vacío del poder que para algunas personas puede llevarles a tener depresión, ansiedad, este síndrome de abstinencia precisamente que estamos hablando, que hasta entran en la locura, como hemos visto algunos ex presidentes, pero tener a alguien de la mano también lo mantiene cuerdo y también tener esa, así es. para enfrentar a estos traidores o estos interesados, yo les digo, estas focas que vienen cuando uno está, cuando uno brilla, pero cuando uno está abajo, a ella no se acercan, ¿no? Bueno, yo ventajosamente desde el primer momento marqué la cancha de que no deseaba adulos y que no deseaba fundamentalmente chismes. El Mm. chisme, la psicología del chisme manifiesta de que quien lo corre es el más interesado. Generalmente cuando te vienen con un chisme esa persona, ya sea económico, psicológico, social, viene por un interés específico y por eso hay que evitarlo. Entonces, alguna vez que una persona me vino con un chisme, yo enseguida la confronté con la persona a la cual se refería. No le gustó en absoluto, pero quedó marcada la cancha. No me gustan no me gustan ni los áulicos, ni me gustan los chismes. Los amigos son como las lecturas. Como tú, siento una persona culta e inteligente, debes haber leído mucho. A lo mejor yo he leído más por el tiempo de vida que tengo. Siempre me fascinó la lectura, siempre me fascinó el, eh, ampliar los conocimientos y después de haber leído mucho, a uno le preguntan qué es la cultura y uno dice lo que queda después de que te has olvidado lo que has leído. Igual, a los amigos se los conoce cuando ya no estás en el poder, cuando ya no tienes la capacidad de decisión. Ese momento hay amigos que quedan y esos son los verdaderos amigos. Y le pasó, se dio cuenta de ciertas personas que pensaba que eran, bueno, con las personas claras que sabemos quiénes son, pero les pasó con amigos personales que pensaban que eran sus amigos y luego a la final no terminaron siendo tan verdaderos amigos, y también otras personas que pensaban que no eran amigos y terminaron siendo unos amigos espectaculares. Las cosas Siempre van. siempre sucede eso. Sin embargo, tú tienes algo que es lo más sólido en el mundo, que es tu familia. Es por eso que hay que defender la familia como institución. Ahora los jóvenes, el momento en que se casan, ya no lo hacen como hacíamos nosotros antes, con un compromiso de fortalecerlo, de robustecerlo permanentemente para que durase toda la vida o tal vez hasta más allá, si es que crees tú en ese más allá. Esa es la familia, es la esposa, los hijos, los hermanos, los padres, la familia en general y por supuesto también esa familia no tan cercana como son los amigos. Es lo que queda, es lo que queda, como la lectura, como la cultura. Es lo que queda después de haberse olvidado absolutamente todo, es lo que queda después de haber dejado el poder. Mi esposa me ha acompañado desde cuando éramos enamorados, novios, por más de 50 años, por más de 50 años. Yo suelo hacer la broma de que si es que hubiera matado dos veces yo ya estuviera libre, pero, pero realmente ha sido mi compañera del alma, al igual que mis hijas y mis nietos han sido mis compañeros del alma en todo este tránsito medio azaroso, medio escabroso, que es el ejercicio de la política. Si, si es que tuviera la habilidad yo en este momento de tener una máquina del tiempo y presentársela y regresar en el tiempo, ¿volvería a entrar a la política y volvería a ser presidente? Si es que Pero, pero yo no sé si algún momento la mecánica cuántica, el estudio de la mecánica cuántica
y sus leyes permita al ser humano viajar hacia el pasado. Teóricamente es posible, de acuerdo a la tesis de la simetría del tiempo invertido, es posible viajar en la misma dirección hacia el futuro que hacia el pasado. Pero claro, eso eh, físicamente a lo mejor no funciona. Puede que sí, puede que no. No lo sabemos. Pero por lo menos en la mente de los seres humanos sí funciona. Por ejemplo, para aquellas personas que están encarceladas hay que hacerles creer de que uno no va a estar recapitulando permanentemente el pasado. Si hay forma de cambiar el futuro, es no permitiendo que el pasado influya sobre uno. El pasado está muerto. El futuro es lo que es nuestra ilusión. El presente es lo que debe ilusionarnos. El pasado está muerto. Lo que venga hacia adelante es lo que debemos eh, pensarlo de manera seriamente hasta que Dios decida cerrarnos los ojos. Sí, y esa es la actitud de la vida que se tiene que mantener también, esa resiliencia y ver hacia el futuro y Así es. para hacer de nuestro presente un lugar mejor, ¿no? Yo solamente, yo solamente quisiera recapitularte algo. El, a veces se habla de la gran obra que se hizo en un gobierno anterior. En el gobierno anterior no se construyó tantas casas, ni se dio tantos estímulos de vivienda como se hizo en el nuestro. Y esto tú puedes verlo perfectamente si es que entrevistas a quien fue el ministro de Vivienda, que era el ingeniero Julio Recalde, el arquitecto Julio Recalde. Él te va a indicar georreferenciadamente, es decir, mediante el mapa de Google, te va a indicar exactamente dónde existieron centenares de urbanizaciones con miles y miles de viviendas bonitas, lindas, dignas, que se entregó a la gente de escasos recursos económicos, pero fundamentalmente a las personas de tercera edad y las madres abandonadas y las personas con discapacidad. Eso por una parte. Por otra parte, nosotros continuamos el, con el proyecto que había de generación hidráulica y de generación eólica del mandato anterior. Inclusive entregamos las, eh, eh, las centrales hidroeléctricas de Citanizagua y de Minas San Francisco. Repotenciamos la geotérmica de Esmeraldas. No es verdad que nosotros no le dimos mantenimiento, es verdad que disminuimos el, absolutamente el gasto público en el momento de la pandemia, sencillamente porque no había dinero, porque el petróleo, que era el principal producto de exportación del Ecuador, que antes había estado hasta en $100, bajó, llegó a costar a veces en el mundo hasta cero, cero, el principal producto de exportación, el que ayuda a sostener el presupuesto nacional, llegó a costar cero en el mundo. Esos fueron momentos muy difíciles. Además que en la pandemia la producción disminuyó, los ingresos del Estado disminuyeron ostensiblemente y pasamos momentos extremadamente difíciles. Sin embargo, nosotros dejamos encaminados algunos proyectos, entre esos el proyecto solar, de paneles solares, en la inexistente refinería del Pacífico, para que sirva para algo. E inclusive licitamos y una empresa ganó el concurso, pero inmediatamente el correísmo se opuso, indicando que no puede ser posible, que donde se debía haber construido la refinería del Pacífico, que no la construyeron ellos, pues, y que a nosotros además se nos hizo imposible construirla, y te voy a comentar por qué. Hubo aproximadamente entre 8 y 9 empresas, las reunimos en Manta, el, interesadas en construir la refinería del Pacífico. Yo, francamente, me entusiasmé mucho porque eso significaba a lo mejor un paso adelante que el gobierno anterior, de forma irresponsable, no lo había dado y había gastado exageradamente el dinero que tenía para aquello, aproximadamente $1.500 millones. El momento en que quisimos tener un aliado estratégico, un socio estratégico, nos encontramos con que nos decían que no deseaban hacerlo. Decíamos, ¿por qué? Si es el negocio de ustedes. Decía, porque el momento en que ingresemos como socios, usted ingresaría con $1.500 millones del capital invertido. Y ahí no hay $400 millones invertidos. Entonces, prácticamente
En otras palabras, se robaron una cantidad de plata imposible de calcular y no había cómo hacer la construcción. No había los socios para hacerlo. De todas formas, decidimos hacer un, este programa de generación solar de energía que fue pirateado, que fue explotado negativamente por parte del correísmo, porque les interesaba defender su postura de que ahí había fantasmagóricamente una refinería que debía haberse construido. Entre otras, llevamos adelante los programas, los proyectos eólicos Billonaco 2 y Billonaco 3, inclusive en Galápagos, dentro del programa de generación responsable, generamos un proyecto de poca capacidad de megawatts, pero sin embargo muy importante como un símbolo de generación solar y al mismo tiempo con biodiesel. El, eh, ah, Dejamos listos completamente todos los estudios de las centrales de Cardenillo y Santiago, que entre las dos generarían más de 3.000 megawatts. Y eso, entre otras cosas, en más de una ocasión se manifiesta de que no hemos hecho hospitales. ¿Ves? Solamente por mencionarte algunos de los que me acuerdo, así, el Hospital del Sur, y es del Sur, el hospital de Chone, el Hospital de Durán, repotenciamos totalmente el Hospital de El Tena, José María Velasco Ibarra, que prácticamente casi tocó construirlo de nuevo, y, y otros centros médicos y hospitales que Presidente, seguramente los ministros de salud te podrán el informar. presidente Lazo inauguró Eso, de usted, perdón. el presidente Lazo inauguró muchas obras que hicieron durante su mandato, en los 2 años que estuvo en Y poder. con todo derecho, y con todo derecho, y con todo derecho, nosotros casi las dejamos terminadas, Sí, completamente financiadas, pero claro, alguien tenía que inaugurarla y el presidente Lazo los hizo. Era no solamente su derecho, sino además su obligación, inaugurarlas. sí. Inaugurarlas. Y yo veo que hasta el gobierno actual sigue inaugurando obras que nosotros hicimos, con todo derecho, con todo derecho, con todo derecho y con toda la obligación. Presidente, si usted me puede contar una anécdota curiosa, la primera que le venga a la memoria durante esos 4 años como presidente, en algún viaje o algo, alguna emergencia donde las cosas parecían ser muy difíciles y terminaron siendo mejor de lo que uno esperaba. Uno tiene que preparárselo para lo difícil y motivarse con la idea de que las cosas van a salir bien. Total, como todo en la vida, como los buenos partidos de fútbol, se termina con un honroso empate. Es decir, las cosas no salen tan bien como tú esperarías, ni salen tan mal como tú temerías. Mm. Entonces, eso es lo que ocurre. Muy grato haberme topado con presidentes que siempre nos recibieron con afecto, y con los cuales fue fácil conversar y fue fácil llegar a acuerdos. No quisiera privilegiar ninguna de esas experiencias, porque a lo mejor sería hacer injusticia a alguno que por sus intenciones o por sus acciones nos ha hecho valer bastante más su amistad. Ujú. No, sí, completamente. Y agradecido de todo lo vivido. Le quisiera hacer una pregunta final, presidente. Ajá. ¿Pena todo? Viéndolo en regreso, ¿valió la pena todo lo vivido? ¿No se arrepiente de nada? Bueno, uno siempre tiene cosas de las cuales se arrepiente. Uno siempre tiene cosas de las cuales se arrepiente y que tú tendrás la gentileza de no preguntar. Pero yo creo que, a ver, te voy a contar una anécdota. El presidente de las cámaras, para ese tiempo del Consejo de Cámaras, Blasco Peña hijo, me dijo algún momento, me dijo, presidente, y delante pues de los gerentes de las cámaras, de cada una de las cámaras, en el salón,
que tiene el edificio de las cámaras, en el que tú habrás estado alguna vez. Me dijo, presidente Lenin, ¿cómo quisiera que le recuerden? Yo le dije, Blasco, ¿quién te ha dicho que quiero que me recuerden? ¿Quién te ha dicho que quiero que me recuerden? Si lo mejor que puede pasar a un ser humano es que lo olviden y poder pasearse nuevamente, así como cuando tú recibías el libro nuevecito o el cuaderno nuevecito en el colegio, en la escuela, para poder reescribir las cosas con la conciencia de que cometiste errores y también con la conciencia de que tuviste aciertos. Ojalá pudiéramos recapitular todo aquello, tener el cuaderno nuevecito para comenzar a escribir. Si es que yo le pregunto unas preguntas rápidas para finalizar, la canción de su vida, Ajá. ¿cuál sería la canción de su vida? Bueno, yo tengo algunas canciones. Con respecto a mi vida, me gustan mucho los temas de Joan Manuel Serrat, principalmente Mediterráneo. Mediterráneo me gusta. Y dentro de las canciones románticas, me gusta mucho Quieres ser mi amante de Camilo Sexto y Tu nombre me sabe a hierba de Joan Manuel Serrat. Pero claro, y sí, te comento que hicimos una buena amistad con Joan Manuel Serrat. Es una persona extremadamente amable, extremadamente gentil, un poeta cantor extraordinario al cual se le empieza a reconocer absolutamente esa carrera exitosa de más de 50 años de entregarnos Un la libro, mejor música y las letras y las letras y las letras de canciones preciosas. presidente, si es que su vida fuera un libro, Perdón, su vida fuera un libro, ¿qué libro sería? sí, me parece que la, eh, la, los libros que mejor representan la vida, no solamente mía, sino tuya y de todos, seguramente es, es En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Yo pienso que eso es lo que más representa esa vida, pero si es que nos referimos a aquello que viví en mi temprana edad, yo creo que, yo creo que sería 100 años de soledad. Cuando estuve con Gabriel García Márquez, tuvo la gentileza de invitarme en Cartagena a que lo visite y mientras tomábamos un jugo que nunca supe de qué era y que nos servía Mercedes, su esposa, y conversábamos con él muy amenamente. Yo le conversaba acerca de las experiencias de la Amazonía, Ujú. de cómo, de cómo mis padres decidieron bajar por el río Napo, bajar por el río Napo, fundando escuelas, capacitando a directores de escuelas, capacitando a profesores. No tenían obligación de hacerlo por el río Napo. Y llegaron hasta Nuevo Rocafuerte cuando, cuando el tránsito entre Nuevo Rocafuerte y el primer puerto poblado de Río, puerto fluvial poblado, era Puerto Napo. Y la distancia que había es una distancia tan larga que a veces se hacía hasta 30 días de viaje. Ya te puedes imaginar. Allí en Nuevo Rocafuerte, allá al finalizar el Ecuador, donde al frente ves la frontera peruana con un destacamento militar ya llamado Cabo Pantoja. Allí, allí, allí en Nuevo Rocafuerte nací yo. Sí. Allí nací yo. Bueno, Allí aprendí la solidaridad acaba de de, mi... acaba de salir la nueva serie de 100 años de soledad de la novela de Gabriel García Ajá. No, Netflix. ya salió, ya se está pasando en Netflix. He decidido guardarlo un poco para verla. Estoy esperando que me lleguen libros, que siempre es difícil que la gente los traiga porque son un poco pesados. Tengo una biblioteca bastante grande que se incrementó, por supuesto, durante el ejercicio de la vicepresidencia y la presidencia, donde te regalan muchísimos libros que ojalá pudiera leerlos todos, no me alcanzará la vida para hacerlo, pero el, el libro de Gabriel García Márquez quiero tenerlo en mis manos, aquel que él personalmente me lo autografió. Y claro, el momento en que hablábamos del realismo mágico, que Claro. no es, que no es tan incierto, que es algo que lo vivimos nosotros
todos los días, inclusive en la política. Nos parece imposible a veces que existan ciertos comportamientos políticos que nos asustan de la magia, de la magia, digo, no tan positiva, que representan. Pero yo viví el realismo mágico fundamentalmente en la Amazonía. Pero además con mis abuelos en el norte, porque mi papacito es originario de San Gabriel, un pueblo, una ciudad pequeña de El Carchi. Allá nació mi padre y claro, íbamos a visitar a los parientes allá también. Allá también había mucha magia, pero otro tipo de magia. Era una magia un poco más clerical, un poco menos desinhibida que la que había en la Amazonía, seguramente por la libertad que proporciona la cercanía a un río que te permite liberar. Presidente, ha sido un verdadero honor y privilegio tenerlo en este espacio. Su honestidad y reflexiones realmente han sido enriquecedoras y espero tenerlo algunas veces más. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Generación Responsable y se nos fue todo el tiempo volando porque si no pudiéramos seguir. Mira, Santiago, te soy honesto. El, yo no he tenido el gusto de conocerte antes. Es la relación de un familiar contigo la que permitió hacer esta entrevista. Yo esperaba encontrarme con un muchacho medio progre, medio, medio partidario de la posmodernidad y me encuentro con una persona que se nota que tiene una cultura vasta y sigue enriqueciendo. Aquello que nunca pierde uno es aquello que aprendió, aquello que leyó. El mejor amigo es un libro. El mejor amigo es un libro, porque te permite, como dice Mario Vargas Llosa en su libro La verdad de las mentiras, dice, un libro te permite vivir 1000 vidas en una sola existencia. Ujú. Y, 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 y entrar en todos esos cuentos. Presidente, muchísimas gracias por haber estado aquí. Le agradezco muchísimo. No, encantado. Cuando ustedes lo deseen y un abrazo cordial a Radio Sucesos. Muchísimas Y un gracias. abrazo cariñoso a los ecuatorianos. Así es, y le mandamos también muchísimo cariño y pronto para vernos y saludarnos también en persona. Lo espero en la próxima edición Bueno, de Generación Responsable. Recuerden una, siempre una por feliz Navidad y un próspero año nuevo. Chincha o seguirnos en nuestras redes sociales como @Radio Suceso DC y @Ecuador Seminarium. Soy Santiago Chiriboga y nos vemos en la próxima entrega de Generación Responsable.